El privilegio más grande de una vida es convertirse en quien realmente eres. ¿Has notado cómo ciertas personas ejercen un poder casi enigmático sobre el entorno sin pronunciar una sola palabra? No alzan la voz, no suplican, simplemente se apartan y de repente todo cambia. La atmósfera se altera, las miradas se inquietan, los pensamientos se agitan. Ahora imagina si adoptaras esa actitud, si en vez de responder al instante a todo estímulo, eligieras callar en lugar de reaccionar con ímpetu, retroceder en lugar de explotar. ¿Qué sucedería? El centro de la cuestión es este. Cuando dejas de estar siempre disponible en lo emocional, lo físico y lo mental, el mundo alrededor pierde el equilibrio. Esto ocurre porque la gente se acostumbra a gobernarte mediante tus impulsos, tu rapidez al contestar, tu previsibilidad. Sin embargo, en el momento en que decides retirarte, las reglas se invierten. Quienes creían conocerte descubren que no saben nada. Jung afirmó: todo lo que nos irrita en los demás puede llevarnos a una mejor comprensión de nosotros mismos. Reflexiona sobre ello. Al volverte inalcanzable, ¿quién realmente se desespera? ¿Quién se enfurece? ¿Quién busca provocarte solo para arrancar una reacción? Eso dice más del otro que de ti. Y sobre todo, evidencia cuánto sigues siendo manipulado sin darte cuenta. Te entregas para agradar, para sostener una falsa armonía, para no perder a individuos que en el fondo jamás estuvieron de tu lado. Cada vez que dices sí sin querer, cada respuesta automática, cada arrebato emocional, cedes un fragmento de tu energía. ¿Qué queda al final del día? Agotamiento, frustración, un vacío sin nombre. Y aquí surge una verdad incómoda. Estás demasiado disponible para quienes no merecen ni un instante de tu silencio. Este mensaje no propone que abandones el mundo, propone que te elijas a ti, que entiendas lo que Jung llamó individuación, el proceso de volverse íntegro, auténtico, completo. Ese camino empieza cuando descubres que el silencio puede ser más poderoso que 1000 argumentos, que la distancia, cuando nace de la conciencia y no de la huida, es un acto de fuerza. Por eso te pregunto, mirándote a los ojos, ¿cuánto tiempo seguirás permitiendo que las emociones ajenas te gobiernen? ¿Cuánto más reaccionarás como un títere ante cada provocación? Tal vez sea hora de cortar esas cadenas, de recogerte, de convertirte en enigma, porque cuando dejas de estar disponible, todo se transforma. Desde niño te enseñaron a estar siempre presente, a responder rápido, a complacer, a asentir incluso cuando deseabas lo contrario. Te condicionaron a creer que tu valor dependía de tu disponibilidad constante hacia los demás. Pero hay una verdad que tal vez nunca escuchaste con tanta claridad. Esa entrega excesiva no es virtud, es cadena. Y mientras sigas creyendo que debes estar accesible todo el tiempo, serás manipulado, drenado y olvidado en cuanto dejes de ser útil. ¿Sabes por qué? Porque la disponibilidad inagotable te hace previsible y lo previsible se convierte en herramienta. La gente empieza a usarte como un botón de auxilio emocional. Te activan cuando necesitan atención, alivio, validación. Y luego te guardan. Tú no lo notas porque estás atrapado en la ilusión de que estar para todos asegurará que alguien esté para ti. Pero no es así. Jung explicó la idea de la persona, esa máscara que llevamos para ser aceptados, admirados, reconocidos. Y es justamente esa máscara la que te mantiene sobreexpuesto. Dices que todo está bien mientras te ahogas. Contestas mensajes de inmediato, aún estando cansado. Te justificas, te explicas, como si tuvieras una deuda con el mundo. La realidad es que cuanto más actúas en el escenario de los otros, más te borras del tuyo. Estar siempre accesible
es una forma sutil de abandono propio. Es buscar aprobación disfrazada de bondad. Es miedo al rechazo camuflado de entrega. Pero ese control aparente tiene un costo altísimo: tu serenidad. Tu energía vital, que no es infinita, se desperdicia como si lo fuera. Quienes reclaman tu constante presencia no te quieren a ti, quieren lo que das: validación, compañía, distracción, refugio. Cuando impones un límite, cuando cambias, esas mismas personas se enfurecen, te critican, dicen que ya no eres el mismo. No es porque cambiaste, es porque dejaste de ser útil a sus necesidades. Y aquí surge lo más cruel: cuanto más accesible eres, menos valor te otorgan. Lo que abunda demasiado pierde significado. Nadie respeta lo que no necesita conquistar. Nadie aprecia lo que siempre está ahí sin esfuerzo. Entonces, detente un momento y pregúntate: ¿quién merece tu tiempo? ¿Quién merece tu atención, tu escucha, tu compañía? O quizá más importante, ¿quién merece tu ausencia? Pero antes de contestar, necesitamos entender algo esencial. ¿Por qué reaccionamos tanto? ¿Por qué cedemos tan fácil? ¿Qué alimenta ese impulso casi automático de responder, justificar y agradar? Jung lo llamó energía psíquica. Y sobre eso hablaremos en la próxima sección, porque tu energía es tu tesoro más valioso. Y si no aprendes a cuidarla, otros la usarán contra ti. Si este mensaje resuena contigo, pulsa el botón de suscripción y apoya este canal. Gracias por estar aquí. Carl Jung no veía a la psique humana como una máquina automática que reacciona sin consecuencias. Para él, la mente era un sistema energético. Cada pensamiento, cada emoción, cada acción consume una fracción de esa fuerza interior. La gran pregunta es: ¿estás dirigiendo esa energía o dejas que el mundo decida por ti? Cada vez que respondes con impulso, la desperdicias. Cuando te defiendes de una crítica que ni merecía respuesta, cuando reaccionas a una provocación solo para probar tu punto, cuando te aferras a discusiones vacías o tratas de agradar a quien no te valora, estás agotando tu espíritu en lo que no te alimenta. Jung fue claro: lo que resistes, persiste. Mientras más reaccionas, más te encadenas. Las personas emocionalmente exhaustas no son débiles, simplemente están mal enfocadas. ¿Y qué ocurre con alguien agotado? Se vuelve presa fácil. Individuos manipuladores, oportunistas o carentes emocionalmente lo perciben al instante. Ellos notan que no sabes guardar tu energía, que respondes a todo, que intentas resolver problemas que no te corresponden, y se aprovechan. Jung afirmó que una mente sana es aquella que sabe retener su energía dentro del sistema. Esto significa poder decir no sin remordimiento, callar sin sentirte cobarde, observar antes de actuar, porque el verdadero poder no está en la reacción inmediata, sino en la capacidad de elegir cuándo y cómo actuar. Y esa libertad solo llega cuando te conoces lo suficiente como para reconocer tus propios impulsos. ¿Cuántas noches perdiste el sueño por una conversación inconclusa? ¿Cuántas horas gastaste repasando lo que deberías haber dicho o tratando de entender por qué alguien te trató mal? Todo eso es energía drenada sin retorno. Mantienes vivos fantasmas que ya deberían estar enterrados. Alimentas dinámicas que solo existen porque insistes en responder. La energía psíquica es como un campo de fuerza. Cuando está protegida, genera presencia. Entras a un lugar y el respeto se impone sin palabras. Pero cuando está mal administrada, te vuelves invisible, frágil, reactivo. Y el mundo no tiene compasión con quienes se entregan demasiado fácil. Por eso debes aprender a reconocer tus propios detonantes. ¿Qué te hace reaccionar de forma automática?
¿Qué situaciones te desestabilizan? Ahí están las grietas por donde tu energía se escapa. Y son esos puntos exactos los que debes trabajar, no para ser frío o indiferente, sino para ser selectivo, soberano sobre ti mismo. Aquí se encuentra una de las revelaciones más potentes de Jung. Al conservar tu energía, deshaces las proyecciones que otros colocan en ti, y eso incomoda profundamente, porque ahora entramos en un terreno oscuro, el de la manipulación silenciosa. En la siguiente sección, veremos cómo los oportunistas se alimentan de tu energía y por qué tu indisponibilidad desarma sus juegos. Prepárate para enfrentar a quienes siempre te drenaron sin que lo notaras. Crees que tus reacciones son decisiones conscientes, pero la verdad es más sombría. La mayoría de tus respuestas emocionales están programadas, y quien entiende eso te maneja con facilidad. Los manipuladores no necesitan gritar ni forzar, solo presionan los botones que dejaste expuestos y reaccionas de inmediato. Jung llamó a esto proyección, el mecanismo por el cual las personas depositan en otros lo que no soportan ver en sí mismas. Pero hay algo más. Mientras los demás proyectan sobre ti, tú te conviertes en la pantalla donde esas imágenes se reflejan. Cuanto más disponible eres, más te conviertes en un lienzo en blanco. ¿Conoces a ese amigo que solo te busca en crisis? ¿A esa pareja que te necesita siempre como salvador? ¿A esa persona que te halaga mientras le eres útil? Nada de eso es casualidad. No se relacionan contigo, sino con la idea que tienen de ti, con el papel que aceptas desempeñar. ¿Y por qué aceptas? Porque temes decepcionar, temes no ser querido, temes ser abandonado. La manipulación más eficaz no se impone con amenazas, se instala en el silencio de la culpa. Cuando sientes que le debes algo al otro, cuando crees que necesitas estar disponible, comprender, ayudar, incluso si eso te destruye por dentro, el control ya está asegurado. El manipulador no necesita dominarte directamente. Basta con que sigas reaccionando igual. Pero cuando decides no reaccionar, el juego se rompe. Cuando empiezas a decir no, a responder con silencio, a apartarte en vez de justificarte, las proyecciones se derrumban. La máscara que te impusieron se cae. Y eso inquieta a quienes ya no saben quién eres. Lo más doloroso para ellos es que ahora deben mirarse al espejo, y no todos están preparados para eso. Tu indisponibilidad se vuelve una amenaza porque los obliga a confrontar su propio vacío. El silencio que ofreces expone el ruido interno que no quieren escuchar. Entonces aparecen el ataque, la crítica, el drama. No porque estés equivocado, sino porque dejaste de ser un espejo cómodo. Jung decía, no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Cuando te retiras, cuando dejas de sostener el ciclo, la sombra del otro emerge. Y eso resulta insoportable para quien siempre te usó como escape. Pero, ¿y tú? ¿Estás preparado para ser mal interpretado, rechazado o incluso atacado por protegerte? ¿Estás listo para enfrentar el silencio que sigue a la ruptura? Porque justo ahí, en ese silencio, nace un nuevo poder. Y es precisamente de eso que hablaremos ahora. En la siguiente parte, comprenderá por qué el silencio puede ser el arma más potente de la psique humana y cómo altera por completo la dinámica entre tú y el mundo. El mundo moderno está lleno de ruido. Todos quieren opinar, contestar rápido, ganar discusiones sin sentido y demostrar que tienen razón, aunque el precio sea su paz. Pero existe un poder casi desconocido, el poder del silencio. No el silencio pasivo ni el de la cobardía, sino un silencio consciente, estratégico, intensamente lúcido. Ese silencio no es vacío,
es presencia amplificada. Chung lo veía como un terreno fértil para la transformación interior. Cuando dejas de reaccionar, empiezas a observar. Y al observar, identificas patrones invisibles, repeticiones emocionales, trucos de manipulación, ciclos de autosabotaje. El silencio despierta la lucidez, y la lucidez es peligrosa para quien vive de controlarte. ¿Has notado cómo algunas personas entran en pánico cuando no respondes? Cuando no te explicas, cuando simplemente te apartas. No es que realmente extrañen tu compañía, es que tu silencio les arrebata el control de la narrativa. Mientras hablas, sigues en el juego, pero cuando callas, cambias las reglas, y eso desestabiliza a cualquiera que se alimenta de tu reacción. El verdadero silencio no es ausencia de voz, es dominio de tu energía. Es la negativa consciente a ser arrastrado por las emociones de otros. Es decidir no participar en batallas que no merecen tu desgaste. Chung afirmaba que la individuación, el proceso de ser quien realmente eres, exige este distanciamiento, porque solo en el silencio puedes escucharte sin la interferencia del mundo. Pero no te engañes, el silencio tiene un precio. Te alejará de aquellos que solo te valoraban por el papel que jugabas. Te hará incomprensible para quienes te veían solo a través de sus proyecciones. Te hará parecer frío, distante, arrogante. Pero esas reacciones no hablan de ti, hablan de ellos. Nunca quisieron tu profundidad, solo tu utilidad. La verdad es dura. Cuanto más maduras, más cuidadoso eres con tus palabras. Entiendes que cada frase es un gasto de energía y no todos merecen acceso a tu verdad. A veces, el silencio no es huida, es soberanía. Es el idioma de quienes ya no necesitan demostrar nada. El silencio incomoda porque obliga al otro a enfrentarse a su propio ruido interno. Y ese malestar revela más sobre ellos que cualquier argumento tuyo. Tú no tienes que justificar tu ausencia. Ella se justifica sola, y quienes se sienten amenazados por ella muestran lo mucho que dependían de tu desequilibrio para sostener el suyo. Pero lo más poderoso del silencio no es lo que provoca afuera, sino lo que construye dentro. Te reconecta con tu esencia, con algo más allá de la aprobación externa. Es en ese espacio interior, libre de las exigencias ajenas, donde comienzas a recuperar tu energía vital y a reconectar con tu esencia. Y justo de eso se trata. No basta con apagar el ruido externo. Es necesario aprender a usar tu energía con conciencia. Elegir hacia dónde se dirige, dónde permanece y, sobre todo, dónde jamás debe desperdiciarse. Ha llegado el momento de ser selectivo con tu propia alma. Si estás en el proceso de rescatar tu energía y establecer límites, de nada sirve comprenderlo todo de manera intelectual. Si en la práctica sigues diciendo sí cuando quieres decir no, respondiendo mensajes que te incomodan, participando en conversaciones vacías o manteniendo vínculos que solo sobreviven por inercia. La conciencia sin acción es otra forma de autoengaño. La verdadera transformación comienza cuando decides con firmeza ser selectivo. Y eso exige disciplina emocional. La indisponibilidad consciente no significa ser frío, soberbio o indiferente. Significa no estar más al alcance de cualquiera, en cualquier momento, por cualquier motivo. Significa tomar el control de tu energía, de tu tiempo, de tu paz. Y se empieza con gestos pequeños. No contestar de inmediato, respirar antes de responder, salir de una discusión antes de que te arrastre al caos, apagar el teléfono sin sentir culpa, decir hoy no, decir no me interesa, decir no voy a participar. Lo esencial es esto. No tienes que justificar tu ausencia, no tienes que explicar tu silencio.
No le debes nada a nadie, excepto a ti mismo. Y para muchos, eso será imperdonable, porque cuando te niegas a justificarte, le arrebatas al otro el poder de mantenerte atrapado en una dinámica emocional que ya no aceptas. Y es aquí donde muchos se rebelan, porque tu silencio desarma los hilos invisibles con los que intentaban manejarte. Ya no reaccionas como antes, ya no alimentas la rueda del drama, y esa ausencia de respuesta es como un espejo roto. Los obliga a mirarse a sí mismos, y no todos soportan ver lo que reflejan. Por eso surgen la rabia, las acusaciones, los intentos de provocarte, no porque hayas cambiado para mal, sino porque dejaste de ser funcional para su control. Comprende esto. No eres frío, no eres distante, no eres egoísta. Estás aprendiendo a proteger lo que siempre fue tuyo, tu energía, tu paz, tu verdad. Jung nos recordaba que la individuación es el camino hacia la integridad. Convertirse en uno mismo implica soportar la incomodidad de ser mal interpretado. Implica sostener el peso del silencio, incluso cuando todos esperan que hables. Implica tener la valentía de no ceder a lo previsible, porque lo previsible siempre se convierte en herramienta de manipulación. El silencio consciente es incómodo, porque desnuda lo que los otros esconden, pero también es fértil, porque en esa pausa aprendes a escucharte de verdad. Descubres que es tuyo y que nunca lo fue. Entiendes que no necesitas estar disponible para ser valioso, que tu esencia no depende de la aprobación externa. La soberanía empieza con un acto sencillo: decidir a quién entregas tu atención. Tu tiempo es limitado, tu energía también. Quien realmente te aprecia no exige tu constante presencia. Respeta tus pausas, honra tu espacio. Quien se irrita con tu ausencia nunca te quiso a ti, solo quería lo que dabas. Así que ahora te dejo una pregunta que puede incomodar. ¿Cuánto más estarás dispuesto a gastar tu energía en quienes no la merecen? ¿Cuánto más seguirás siendo un recurso para otros en lugar de ser el guardián de ti mismo? El silencio no es vacío, es poder. Y ese poder solo florece cuando aprendes a sostenerlo sin miedo. Recuerda esto: tu energía psíquica es tu bien más precioso. Y cada vez que respondes sin pensar, cada vez que te justificas, cada vez que entregas tu tiempo a quien no lo merece, estás regalando pedazos de tu esencia. La mayoría de las reacciones que crees voluntarias son reflejos programados, y quienes entienden eso te manipulan con facilidad. El silencio, en cambio, es un arma, no porque destruya al otro, sino porque te reconstruye a ti. Es la pausa que corta los hilos invisibles. Es el límite que devuelve el peso de la sombra a quien debe cargarla. Es el espacio donde tu espíritu se reencuentra consigo mismo. Por eso, a partir de ahora, cada vez que quieras reaccionar, recuerda: no todo merece tu energía, no todo merece tu voz. Elige con cuidado a quién entregas tus palabras, porque cada una es un fragmento de ti. Elige con firmeza a quién dedicas tu tiempo, porque no es infinito. Y nunca olvides: tu silencio vale más que 1000 discursos. El mundo seguirá esperando tus respuestas, pero tú no tienes que darlas. Lo que importa no es lo que dices, sino lo que decides callar. Y es en ese acto consciente de no reaccionar donde comienza tu verdadero poder. Así que dime, ¿estás listo para dejar de ser prisionero de la reacción? ¿Estás dispuesto a convertirte en dueño de tu energía? La elección está en tus manos y empieza con un gesto simple: callar. Si este mensaje te ha resonado, te invito a apoyar este espacio. Dale me gusta, suscríbete y comparte este contenido con alguien que necesite escucharlo. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo capítulo.